Hola, en este video vamos a discutir la técnica de imputación por valores al final de la distribución de la variable. Esta técnica en realidad es equivalente a la técnica de sustitución por valores arbitrarios, pero estos valores de sustitución son detectados automáticamente observando la distribución de la variable y los extremos de la distribución de la variable. ¿Cómo hacemos para determinar los valores que vamos a utilizar para reemplazar los datos faltantes? Bueno, depende. Si la variable está normalmente distribuida, vamos a utilizar la media más o menos 3 veces la desviación estándar. Y si la variable no está normalmente distribuida, podemos hacer uso de la regla de proximidad entre cuartil. Vamos a refrescar estos conceptos. Si te acordás del video de valores extremos que discutimos en la sección 3, la mayoría de los valores de una variable que está normalmente distribuida se encuentran en el rango de la media más o menos 3 veces el desvío estándar. Es decir, el 99% de las observaciones se encuentran dentro de este rango. De hecho, que cuando un valor está por fuera de este rango, es decir, mayor o menor que la media más o menos 3 veces la desviación estándar, se lo considera outlier. Entonces podemos elegir estos valores para reemplazar los valores faltantes de la variable. Si la variable no está normalmente distribuida, lo que podemos hacer para determinar las fronteras que encierran la mayoría de las observaciones es utilizar la regla de proximidad entre cuartil. Si recordamos esta regla, los límites superior e inferior están dados por el cuartil 75 más una vez y media el rango entre cuartil, o el cuartil 25 menos una vez y media el rango intercuartil, y este rango entre cuartil está dado por justamente la diferencia de estos dos cuantiles o percentil. ¿Cómo realizar esta técnica de imputación? Bueno, esta técnica aprende valores de los datos, es decir, vamos a determinar el valor al final de la distribución observando la distribución de la variable. Es decir, que es necesario dividir el dataset en set de entrenamiento y set de prueba antes de calcular estos valores para la imputación. Para ilustrar esto con un ejemplo, vamos a tomar nuevamente la variable edad del Titanic y los valores se dispersan entre 0 y por arriba de 70. Podemos calcular el valor arbitrario como la media de la edad más 3 veces la desviación estándar, y esto da un valor de 72. Es decir, que cada vez que haya un valor faltante para la variable edad del Titanic, vamos a reemplazarlo por 72. Y esto claramente va a tener un efecto en la distribución de la variable, de la misma manera que la imputación por valores arbitrarios. Y en este caso lo que vemos es que luego de la imputación hay una acumulación de observaciones alrededor del valor que utilizamos para imputar esta variable. Y esto también afecta la varianza. Como vemos aquí, la varianza original de la variable edad era 194 y luego de la sustitución pasa a ser 427. De la misma manera, reemplazar valores faltantes con valores a los extremos de la distribución oculta o enmascara valores extremos que aparecían originalmente en la variable. Esto hay que tenerlo en cuenta si es que estos valores son importantes por alguna razón. Y también afecta la relación de esa variable con otras variables, un dato que puede ser determinado con la covarianza, que es lo que estamos calculando en esta tabla. Si vemos la covarianza entre la edad y el precio del ticket era 136 y luego de la imputación ahora es 19. Hay un Jupyter Notebook que acompaña este video en donde vamos a mostrar cómo implementar sustitución por un valor al final de la distribución utilizando pandas, tanto utilizando la media y la desviación estándar como la regla de proximidad entre cuartiles, y en donde mostramos también cómo afecta esta sustitución la distribución original de la variable. Eso es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video.